¿por qué Dios no destruye a Satanás de una vez por todas? Si Él es tan poderoso, ¿qué lo detiene? ¿No sería más fácil acabar con todo el mal de golpe? Seguramente muchos nos hemos hecho estas preguntas al ver la injusticia o el sufrimiento que nos rodea. ¿No sería mejor si el mal simplemente desapareciera? Pero, si Dios eliminara a Satanás y a los ángeles caídos, ¿realmente resolvería todos nuestros problemas? ¿Qué pasaría con el mal que también nace dentro de nosotros? A lo largo de nuestras vidas, enfrentamos tentaciones, orgullo, envidia. Y muchas veces culpamos a las fuerzas externas, pero ¿cuánto del mal en el mundo viene también de nuestras propias decisiones? Dios tiene un plan más grande, más profundo. ¿Te has detenido a pensar por qué permite que sigamos luchando contra el mal, en lugar de eliminarlo de inmediato? Antes de continuar, comparte este video sincero con alguien que amas. Puede ser por WhatsApp o incluso por Facebook. Nuestra misión como creyentes es difundir a la mayor cantidad posible de personas las enseñanzas de nuestro Señor. ¿Por qué Dios, siendo todopoderoso, no destruye a Satanás y a los ángeles caídos? Es una pregunta que muchos nos hemos hecho en algún momento de nuestra vida, especialmente cuando enfrentamos injusticia, dolor o tentación. Si Dios tiene el poder de hacer todo, ¿por qué permite que el mal continúe existiendo? ¿No sería más fácil simplemente eliminar a Satanás y acabar con la fuente del mal de una vez por todas? A veces, al enfrentarnos a nuestras propias luchas diarias, también podemos sentirnos tentados a buscar soluciones rápidas. Imaginemos que Dios, en un instante, destruyera a Satanás y eliminara el mal del mundo. ¿Crees que eso resolvería todos los problemas de la humanidad? Pensemos en nuestras propias vidas. Incluso sin Satanás, muchas veces somos nosotros mismos quienes elegimos el mal. Mentimos, engañamos, herimos a los demás, cedemos a la soberbia, al egoísmo. ¿Cómo sería un mundo donde el mal fuera destruido por completo? ¿Qué cambiaría en nuestro corazón? Aquí es donde empieza la reflexión. El mal no siempre viene de fuera. Satanás es una figura que encarna el mal, pero gran parte de la maldad también nace en nosotros, en nuestras decisiones. Dios podría eliminar a Satanás, pero ¿qué haría con el mal que habita en nuestros corazones? Es fácil imaginar que Satanás es el único culpable del mal, pero las Escrituras nos enseñan algo profundo. El pecado entra en el corazón humano a través de nuestras propias decisiones. Es desde dentro de nuestros corazones que brotan pensamientos malvados, inmoralidades, avaricias y muchos otros males. Así que, incluso si Dios eliminara a Satanás, el problema del mal seguiría existiendo dentro de nosotros. ¿Te has dado cuenta de cómo tus propias decisiones pueden llevarte por caminos oscuros? Tal vez lo has notado en ti mismo o en alguien cercano. Imaginemos a una persona cercana, un amigo o familiar, que ha sido arrastrado por la soberbia. La soberbia, esa misma característica que llevó a Satanás a rebelarse contra Dios, puede romper relaciones, destruir amistades y alejarnos de las personas que amamos. ¿Alguna vez has visto cómo el orgullo afecta a alguien en tu vida? Yo he visto cómo la soberbia arruina a quienes más queremos, llevándolos a actuar con dureza, a rechazar el consejo, a no pedir perdón. Es una fuerza destructiva que nos corrompe desde adentro. Entonces, la pregunta cambia. ¿Cómo afecta el mal en tu propia vida? ¿Cómo nos enfrentamos a la soberbia, el egoísmo o la envidia que crecen en nuestro corazón? Dios permite que Satanás y los ángeles caídos sigan existiendo, no porque Él no pueda destruirlos, sino porque nosotros mismos también estamos llamados a enfrentar el mal que habita dentro de nosotros. No es solo una batalla externa,
sino una lucha interna que cada uno de nosotros debe librar. En resumen, el problema del mal no se resuelve simplemente destruyendo a Satanás. El mal existe en el corazón humano y es algo que debemos enfrentar cada día. ¿Has pensado alguna vez cómo sería tu vida si Dios eliminara todas las tentaciones externas? ¿Cambiarías tu comportamiento? ¿Serías diferente si no hubiera influencia maligna a tu alrededor? ¿O el problema seguiría estando dentro de ti? Uno de los aspectos más profundos y desafiantes de nuestra relación con Dios es el regalo de la libertad de elección. Desde el principio, Dios creó a los ángeles y a los humanos con la capacidad de elegir entre el bien y el mal. Este regalo es tanto una bendición como una responsabilidad. Si Dios destruyera a Satanás y a los ángeles caídos, no estaría anulando solo el mal, sino también el principio básico de la libertad que Él nos dio. ¿Qué valor tendría la bondad si no tuviéramos la capacidad de elegir entre el bien y el mal? El problema no es que Dios no pueda destruir a Satanás. El verdadero desafío está en que Dios respeta la libertad. Tanto los ángeles como los humanos fueron creados con libre albedrío, y esto incluye a Satanás y a los ángeles caídos. Ellos no fueron creados como seres malvados. Originalmente, fueron ángeles al servicio de Dios, pero tomaron la decisión de rebelarse. ¿Te has dado cuenta de cómo nuestras propias decisiones, incluso las pequeñas, tienen consecuencias enormes en nuestra vida? Pensemos en un ejemplo cotidiano. Imagina que un amigo cercano te decepciona. En ese momento, tienes la opción de perdonar y sanar la relación, o dejar que la ira y el rencor te dominen. Esa decisión, aunque parece pequeña, puede afectar tu relación para siempre. Dios nos da la libertad de tomar esas decisiones todos los días, pero con esa libertad también viene la responsabilidad de elegir el bien. Dios creó a Satanás y a los ángeles con la capacidad de decidir, y aunque ellos eligieron mal, su elección no fue diferente de las decisiones que tomamos los humanos a diario. ¿Alguna vez has sentido que tomaste una mala decisión que luego te llevó a consecuencias que no esperabas? Satanás es el ejemplo supremo de cómo el orgullo y la ambición pueden distorsionar el libre albedrío y llevar a la caída. El orgullo fue lo que llevó a Satanás a rebelarse. Quiso ser como Dios, no contento con su lugar como ángel. Y este mismo orgullo sigue siendo una de las principales razones por las que los seres humanos se apartan de Dios hoy en día. ¿Te has dado cuenta de cómo el orgullo afecta tus relaciones o decisiones? A veces, el orgullo nos hace rechazar la ayuda, resistir el perdón o tomar caminos que sabemos que no son los correctos, solo para probar que tenemos razón. La Biblia nos habla de cómo el mal entra en el corazón de los seres creados cuando permitimos que el orgullo y la soberbia tomen control de nuestras vidas. Satanás no fue diferente. Él y los ángeles caídos, antes de rebelarse, eran seres que vivían en la luz de Dios, pero tomaron la decisión de apartar su mirada de Él y enfocarse en su propia grandeza. Este es un reflejo claro de cómo, hoy en día, nosotros también podemos desviarnos del camino correcto cuando decidimos seguir nuestro propio ego en lugar de la voluntad de Dios. Imagina por un momento a una persona en tu vida que, por orgullo, ha elegido alejarse de ti o de su familia. Quizás has sido testigo de cómo ese orgullo ha erosionado relaciones que eran importantes. ¿Has visto cómo las decisiones de alguien, basadas en el ego, destruyen amistades o familias? Esta es una pequeña imagen de lo que sucedió con Satanás y los ángeles caídos. Dios les dio la libertad de decidir, pero esa misma libertad se volvió su perdición cuando eligieron rebelarse. Si Dios destruyera a Satanás hoy, ¿qué nos enseñaría eso sobre nuestras propias decisiones?
Dios no elimina el mal de inmediato porque respeta el proceso de aprendizaje y crecimiento que todos debemos experimentar. La libertad es uno de los dones más preciosos que Dios nos ha dado, y sin ella, nuestra relación con Él no sería genuina. Si Dios hubiera creado seres que solo pudieran obedecer, sin la posibilidad de elección, ¿cómo podríamos amarlo verdaderamente? El amor y la obediencia solo tienen valor cuando son el resultado de una elección libre y consciente. Cuando reflexionamos sobre la libertad que Dios nos otorga, debemos también preguntarnos, ¿cómo estamos usando nuestra libertad hoy? Cada día tomamos decisiones que afectan nuestra vida espiritual y nuestra relación con los demás. El orgullo, la soberbia, el egoísmo. Todos estos son ángeles caídos en nuestro corazón. Dios no nos forza a obedecer. Él nos invita, pero siempre respeta nuestra elección. ¿Qué decisiones estás tomando en tu vida diaria que pueden alejarte de Dios o de las personas que amas? Es fácil pensar que, si Dios destruyera a Satanás, todo se resolvería. Pero Dios permite que Satanás siga existiendo porque el mal no se erradica simplemente eliminando su fuente externa. El mal debe ser enfrentado y vencido dentro de nosotros. Nuestra libertad es tanto nuestra bendición como nuestra responsabilidad. Si Dios destruyera el mal hoy, ¿qué haría con el mal que habita en nuestro propio corazón? A menudo, cuando enfrentamos tentaciones o caemos en el pecado, es fácil culpar a Satanás o a las circunstancias externas. Pero, como lo muestran las Escrituras, las malas decisiones nacen del corazón humano. Dios no quita esa capacidad de elegir el mal porque quiere que crezcamos, aprendamos y elijamos el bien por voluntad propia. Imagina que Dios eliminara todas las tentaciones de tu vida. No habría más mentiras, no más injusticias, no más personas que te hieren. Pero, ¿realmente serías diferente? ¿Cambiaría algo si no hubiera influencias externas? ¿O el problema seguiría estando en tus decisiones, en tu corazón? La historia de Satanás es un recordatorio de que, aunque fuimos creados libres, esa libertad viene con el riesgo de que podemos elegir mal. Satanás, los ángeles caídos y la humanidad compartimos esta capacidad de elección. Pero donde Satanás eligió el orgullo, el ser humano tiene la oportunidad de elegir la humildad, el arrepentimiento y el perdón. En resumen, Dios no destruye a Satanás porque hacerlo implicaría eliminar la libertad que Él mismo creó. Y sin libertad, no podríamos amar verdaderamente a Dios, ni vivir una vida que refleje su voluntad. ¿Cómo estás usando tu libertad hoy? ¿Estás eligiendo acercarte más a Dios o dejar que el orgullo y la tentación te alejen de Él? El orgullo fue la semilla del mal en Satanás y es también una de las causas más comunes del pecado en los seres humanos. Según las Escrituras, Satanás era un ángel de luz, pero permitió que el orgullo creciera en su corazón hasta llevarlo a la rebelión contra Dios. Este mismo orgullo sigue siendo, hoy en día, una de las fuerzas más destructivas en nuestra vida. ¿Alguna vez has sentido cómo el orgullo puede romper relaciones, destruir amistades o alejarte de las personas que amas? Imaginemos cómo debió sentirse Satanás antes de su caída. Era un ángel lleno de belleza y poder, pero esa misma grandeza lo llevó a querer más. Su ambición no tenía límites. Satanás no se conformó con su lugar en el cielo, sino que quiso ser como Dios, tener su poder y su gloria. Este es el origen de su rebelión, el deseo de estar por encima de todos. El orgullo lo cegó, lo llevó a creer que podía desafiar a su Creador. En su corazón nació la soberbia que lo alejaría para siempre de la luz divina. ¿Te has encontrado alguna vez en una situación similar? Tal vez no como Satanás,
buscando el trono de Dios, pero sí en esos momentos en los que el orgullo te ha llevado a actuar de manera que, al final, te ha hecho daño a ti y a los demás. Un ejemplo muy común es cuando, por orgullo, no somos capaces de pedir perdón. Imagina a un amigo cercano que sabe que ha hecho algo mal, pero su orgullo es tan fuerte que en lugar de disculparse, sigue empeorando la situación. El orgullo no solo destruye la relación, sino que lo consume internamente. El orgullo de Satanás fue lo que lo llevó a su caída, y ese mismo orgullo afecta a cada uno de nosotros. ¿Has notado cómo el orgullo puede dañar tus relaciones? Muchas veces nos cuesta admitir que estamos equivocados, y ese pequeño acto de orgullo puede causar una grieta profunda entre amigos, familiares o compañeros de trabajo. El orgullo, como una semilla maligna, crece en silencio hasta que destruye lo que más valoramos. Satanás nos sirve como un espejo de lo que el orgullo puede hacer cuando se deja crecer sin control. Las Escrituras nos muestran que el orgullo es el principio de muchas caídas. Dios se opone a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Esto nos recuerda que el orgullo no solo nos aleja de las personas que nos rodean, sino que también nos separa de Dios. ¿Por qué? Porque cuando estamos llenos de orgullo, no dejamos espacio para la humildad ni para la dependencia de Dios. El orgullo nos hace creer que podemos hacerlo todo por nosotros mismos, que no necesitamos a nadie, ni siquiera a Dios. ¿Te has encontrado alguna vez en una situación donde el orgullo te hizo pensar que no necesitabas ayuda, cuando en realidad sí la necesitabas? Es fácil pensar que el orgullo solo afecta a los demás, pero la realidad es que, cuando dejamos que crezca en nosotros, afecta todas las áreas de nuestra vida. El orgullo fue lo que llevó a Satanás a la ruina, y es lo que sigue separando a las personas de la bondad de Dios. La historia de Satanás no es solo una advertencia sobre lo que el orgullo puede hacer, sino un reflejo de lo que puede ocurrir en nuestras vidas si no luchamos contra esa tendencia. ¿Qué situaciones en tu vida podrías mejorar si dejaras de lado el orgullo y eligieras la humildad? La Biblia nos enseña que la caída de Satanás no solo fue un evento cósmico, sino también una advertencia para todos nosotros. El orgullo lo llevó a desafiar a Dios, a creer que Él podía hacerlo mejor, y eso lo alejó de la luz. Del mismo modo, cuando nosotros nos dejamos llevar por el orgullo, nos alejamos de la verdad, de la humildad y, en última instancia, de Dios. Pensemos por un momento en alguien que conocemos, quizás un amigo o familiar, que ha sido arrastrado por el orgullo. ¿Has visto cómo el orgullo puede destruir relaciones, hacer que las personas se vuelvan más frías, más distantes? Quizás has visto cómo una persona, por no admitir un error, ha perdido una oportunidad de reconciliación o ha arruinado una amistad valiosa. ¿Te has encontrado alguna vez en una situación donde el orgullo te impidió pedir disculpas, aun cuando sabías que debías hacerlo? El orgullo nos afecta de muchas maneras. A veces, nos impide ver nuestras propias fallas, y en otras ocasiones, nos hace rechazar la ayuda de los demás. Tal vez recuerdas una ocasión en la que, por orgullo, no aceptaste un consejo o una advertencia, y eso te llevó a un error que podrías haber evitado. Este es el peligro del orgullo. Nos ciega a la verdad. Satanás fue cegado por su propia ambición, por su deseo de ser igual a Dios, y eso lo llevó a su caída. El orgullo, entonces, es un enemigo tanto dentro como fuera de nosotros. Satanás representa el orgullo en su forma más extrema, pero la realidad es que todos luchamos contra el orgullo en diferentes momentos de nuestras vidas. Nos tienta a pensar que somos mejores que los demás, que no necesitamos a nadie o que siempre tenemos la razón. Pero, cuando cedemos a ese orgullo, nos estamos alejando de lo que Dios quiere para nosotros.
una vida de humildad, amor y servicio. Sin embargo, Dios nos ofrece un camino diferente, un camino de humildad y arrepentimiento. Mientras que Satanás eligió el orgullo y la rebelión, nosotros podemos elegir la humildad y la obediencia. En lugar de dejarnos llevar por el ego, estamos llamados a seguir el ejemplo de Cristo, que se humilló a sí mismo, aunque era el Hijo de Dios. La humildad es lo opuesto al orgullo, y es el antídoto contra el mal que Satanás representa. Pero esta elección no es fácil. Vivimos en un mundo que valora el éxito, la independencia y la autosuficiencia, todas características que alimentan el orgullo. ¿Cómo puedes cultivar la humildad en un mundo que a menudo te empuja a ser orgulloso? Es una lucha diaria. Pero la vida de fe se trata de tomar decisiones diarias, elegir el bien sobre el mal, la humildad sobre el orgullo y la verdad sobre las mentiras. Para enfrentar el orgullo, necesitamos reconocer nuestra propia debilidad. Satanás nunca fue capaz de hacer esto, y por eso cayó. Pero nosotros tenemos la oportunidad de mirar dentro de nosotros mismos, de reconocer cuando el orgullo nos está alejando de Dios y de las personas que amamos. ¿Qué podrías hacer hoy para elegir la humildad en lugar del orgullo? Tal vez sea pedir perdón a alguien que heriste o aceptar un consejo que antes rechazaste. En resumen, el orgullo fue el origen del mal en Satanás y sigue siendo una fuerza destructiva en nuestras vidas hoy. Dios nos llama a ser humildes, a reconocer nuestra dependencia de Él y a buscar la reconciliación en lugar de aferrarnos a nuestro ego. Satanás eligió el camino del orgullo, pero nosotros podemos elegir el camino de la humildad, sabiendo que, al final, es el camino que nos acerca más a Dios. Al pensar en el mal que existe en el mundo y en Satanás como fuente de muchas tentaciones, es natural preguntarse, ¿por qué Dios no lo destruye ya? Si Dios es todopoderoso, ¿por qué no acaba de una vez con Satanás y con los ángeles caídos? Esta pregunta revela una inquietud profunda que compartimos muchos, especialmente cuando vemos el sufrimiento y la injusticia que nos rodean. Queremos una solución rápida, una victoria clara sobre el mal. Pero la respuesta de Dios a esta pregunta no siempre es lo que esperamos. Dios tiene un plan, y parte de ese plan implica paciencia. Imaginemos por un momento qué sucedería si Dios decidiera destruir a Satanás y al mal inmediatamente. Puede que pensemos que el mundo sería un lugar mejor, sin dolor, sin pecado, sin tentaciones. Pero, ¿de verdad cambiaría todo? Dios, en su infinita sabiduría, permite que Satanás siga existiendo porque está dándonos tiempo. Tiempo para aprender, para arrepentirnos, para crecer en nuestra fe. ¿Te has preguntado alguna vez por qué Dios no actúa de inmediato en las situaciones difíciles de tu vida? Dios no es impaciente como nosotros. Nosotros queremos resultados rápidos, pero Dios ve el panorama completo, ve nuestros corazones. Si destruyera a Satanás ahora, no tendríamos la oportunidad de mostrar con nuestras decisiones quiénes somos realmente. En lugar de una eliminación inmediata del mal, Dios está trabajando en la transformación de los corazones. Quiere que cada uno de nosotros, al enfrentar la tentación y el mal, elijamos libremente el bien. Es en esta lucha donde crecemos, donde nuestra fe se fortalece. Una de las parábolas que Jesús contó nos ayudan a entender por qué Dios no elimina el mal de inmediato. En la parábola del trigo y la cizaña, Jesús explica que en un campo donde se sembró trigo, también apareció cizaña, mala hierba. Los siervos preguntaron al dueño del campo si debían arrancar la cizaña, pero él respondió que no lo hicieran, porque al arrancar la cizaña podrían también arrancar el trigo. En lugar de destruir todo inmediatamente, el dueño decidió esperar hasta la cosecha, cuando el trigo y la cizaña serían separados.
Aquí, Jesús nos está mostrando algo clave. Dios está esperando el momento adecuado. Al igual que el agricultor, no arranca el mal de inmediato porque eso podría dañar lo bueno que está creciendo. ¿Alguna vez has sentido que Dios tarda en responder tus oraciones o en actuar en una situación que parece injusta? A menudo podemos sentirnos frustrados por la aparente demora de Dios, pero lo que parece un retraso desde nuestra perspectiva es en realidad la paciencia divina. Dios no actúa según nuestros tiempos, porque está permitiendo que todos tengamos la oportunidad de arrepentirnos, de cambiar, de crecer espiritualmente. Si destruyera el mal ahora mismo, ¿cuántos de nosotros estaríamos listos? Dios nos da tiempo, y ese tiempo es un regalo. Es la oportunidad de reconocer nuestros errores y buscar su perdón. La Biblia nos recuerda que Dios no es lento en cumplir su promesa, sino que es paciente, esperando que más personas vengan a Él. Este periodo de paciencia es una oportunidad para todos nosotros, para que evaluemos nuestras vidas y decidamos si vamos a seguir el camino del bien o del mal. Pensemos en una situación común en la que hemos sido impacientes. Tal vez has tenido un conflicto con un amigo o familiar, y en lugar de esperar a que ambos se calmen y puedan hablar con claridad, decidiste actuar en el calor del momento, empeorando la situación. ¿Te ha pasado que, por actuar impulsivamente, arruinaste una relación o un proyecto? Nuestra tendencia humana es querer soluciones inmediatas, pero Dios nos enseña que la paciencia y el tiempo son esenciales para que crezcamos. Este es un principio importante en nuestra relación con Dios. Él nos da espacio para arrepentirnos, para aprender de nuestras caídas y para regresar a Él con un corazón más humilde. Si Dios actuara con la misma rapidez con la que a veces actuamos nosotros, ¿cuántas oportunidades habríamos perdido para corregir nuestros errores? Este tiempo que Dios nos da no solo es un acto de paciencia, sino también de amor. La paciencia de Dios no significa que no haya justicia. Al contrario, las Escrituras son claras al enseñarnos que llegará el día en que Satanás será destruido y el mal será completamente erradicado. La victoria final está asegurada, pero ese juicio vendrá en el momento que Dios ha dispuesto, un momento que será el mejor para todos. La historia no ha terminado. Estamos en el proceso, y Dios nos invita a confiar en su tiempo perfecto. Es importante recordar que la paciencia de Dios no es solo hacia nosotros, sino también hacia quienes nos rodean. A veces, podemos sentirnos tentados a juzgar a los demás con dureza, preguntándonos por qué Dios no interviene y corrige a aquellos que parecen estar haciendo el mal. Pero Dios, que conoce los corazones de todos, está dando oportunidades de cambio. ¿Cómo puedes aprender de esta paciencia divina? Tal vez hay personas en tu vida que te han decepcionado. Pero, ¿has sido tú lo suficientemente paciente con ellas? ¿Has dado tiempo para que esas personas crezcan, aprendan y se arrepientan, tal como Dios lo hace contigo? La parábola del hijo pródigo también es un ejemplo perfecto de la paciencia de Dios. El padre esperó pacientemente a que su hijo, que había malgastado su vida, regresara. No lo obligó a volver, no lo castigó de inmediato, sino que esperó con amor. Del mismo modo, Dios está esperando que muchos de nosotros regresen a Él. Si destruyera el mal inmediatamente, muchos no tendrían la oportunidad de regresar, de reconocer sus errores y de experimentar la gracia de Dios. Es en este tiempo de espera donde Dios está actuando en nuestras vidas. Aunque a veces no lo veamos, Dios está trabajando en los corazones, está moviendo circunstancias y está guiándonos hacia Él. Incluso cuando parece que nada está sucediendo,
Dios está orquestando algo mucho más grande de lo que podemos imaginar. La paciencia de Dios no es inacción, es una acción silenciosa que está preparando el terreno para algo mayor. ¿Cómo afecta esto a nuestra fe diaria? Cuando entendemos que Dios está siendo paciente por una razón, podemos aprender a confiar más en su plan. No estamos llamados a entender todos los detalles del plan de Dios, pero sí estamos llamados a confiar en que su tiempo es perfecto. Si Él no destruye el mal de inmediato, es porque está haciendo algo más grande de lo que podemos ver. En resumen, Dios no destruye el mal de inmediato porque su paciencia es parte de su plan de amor y redención. Él quiere que todos tengamos la oportunidad de arrepentirnos, de crecer y de elegir el bien libremente. El juicio final llegará, pero hasta entonces estamos viviendo en un tiempo de gracia, un tiempo para volvernos hacia Él. ¿Estás aprovechando este tiempo de paciencia para acercarte más a Dios y corregir lo que está mal en tu vida? Dios te está dando la oportunidad hoy, así como lo hace con todos. La pregunta es, ¿cómo estás respondiendo a esa oportunidad? A lo largo de la historia de la humanidad, la presencia del mal y la influencia de Satanás han sido motivo de preocupación, miedo y lucha. Sin embargo, a pesar de las apariencias y del poder que Satanás parece ejercer, la Biblia nos asegura una verdad incuestionable. El mal tiene un fin, y ese fin es la victoria de Dios. El destino de Satanás, de los ángeles caídos y de todo el mal que existe en el mundo, está sellado. Dios vencerá. Esta victoria está garantizada, aunque aún no se haya manifestado completamente. La pregunta que debemos hacernos no es si Dios vencerá, sino cómo afecta esta verdad a nuestra vida hoy. El Apocalipsis nos habla del destino final de Satanás. Nos muestra una visión del fin de los tiempos en la que el mal es derrotado por completo. En un momento específico, Satanás, los ángeles caídos y todos aquellos que se han aliado con el mal serán juzgados y destruidos. Este juicio no es un castigo arbitrario, sino el resultado de la justicia divina que pone fin a la injusticia, la corrupción y el sufrimiento. Dios no solo es amor, también es justicia, y en su plan, el mal no tendrá la última palabra. Aunque la victoria de Dios ya está asegurada, muchas veces vivimos nuestras vidas como si el mal tuviera más poder. Vemos las injusticias, el sufrimiento y las dificultades a nuestro alrededor y sentimos que el mal está ganando la batalla. Tal vez has sentido en tu propia vida que, por más que luchas, las tentaciones parecen más fuertes o las pruebas más difíciles. Pero, cuando vivimos con la certeza de que Dios ya ha ganado la guerra, nuestra forma de enfrentar estas batallas cambia. Pensemos en un ejemplo cotidiano. Imagina que estás en medio de una competencia difícil, una carrera larga y extenuante. Si supieras de antemano que la victoria es tuya, que no importa cuán agotadora sea la carrera o cuántos obstáculos encuentres en el camino, al final vas a ganar, ¿cómo cambiaría tu forma de correr? Probablemente tendrías más confianza, más paz y más fuerza para seguir adelante. Esa es la certeza que Dios nos ofrece. Ya ha vencido al mal. Aunque sigamos enfrentando pruebas y tentaciones en nuestro día a día, podemos vivir con la confianza de que la victoria ya está asegurada. En el Apocalipsis se describe una imagen poderosa. Satanás es arrojado al lago de fuego, donde será destruido para siempre. Esto simboliza el fin definitivo de su influencia y de todo lo que representa el mal. Pero, mientras esperamos ese momento final, Dios nos ha dado herramientas para resistir al mal en nuestra vida diaria. ¿Cómo podemos vivir hoy sabiendo que el mal tiene un final asegurado? Dios nos llama a resistir,
a mantenernos firmes en nuestra fe, sabiendo que nuestra lucha no es en vano. En el Nuevo Testamento se nos recuerda que debemos vestirnos con la armadura de Dios para enfrentar las fuerzas del mal. Esto incluye la fe, la oración, la verdad y la justicia. Aunque Satanás siga tentando, aunque el mal siga existiendo, no estamos indefensos. Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para resistir hasta el día en que su victoria sea completa. ¿Te has dado cuenta de que Dios te ha equipado para enfrentar el mal? A veces, en medio de nuestras luchas, olvidamos que no estamos solos. Dios nos ha dado las herramientas para resistir las tentaciones y superar las pruebas. El destino de Satanás está sellado. Él sabe que ha perdido, pero intenta arrastrar consigo a tantos como sea posible. Esta es una verdad que muchas veces ignoramos. El mal está desesperado, porque sabe que su tiempo es limitado. Como un enemigo acorralado, Satanás sigue luchando con todas sus fuerzas, pero no porque tenga la posibilidad de ganar, sino porque quiere causar el mayor daño posible antes de su derrota final. ¿Te has sentido alguna vez atacado por tentaciones que parecen venir de todas partes? Esto no es casualidad. El mal está en su última ofensiva, pero su fin está más cerca de lo que imaginamos. Es importante recordar que la victoria de Dios no solo tiene que ver con el fin de Satanás y los ángeles caídos, sino también con la redención de la humanidad. La victoria de Dios incluye un nuevo cielo y una nueva tierra, donde el mal ya no tendrá cabida, donde no habrá más lágrimas, dolor ni muerte. Esto nos da esperanza en medio de las pruebas y nos recuerda que nuestra fe no está en vano. Dios no solo va a destruir el mal, sino que va a restaurar todo lo bueno. Nos está preparando para una eternidad donde viviremos en paz, sin la sombra del pecado o del sufrimiento. ¿Te has imaginado alguna vez cómo sería un mundo sin maldad, sin injusticias, sin traiciones, sin tentaciones? Ese es el mundo que Dios ha prometido. Y su victoria sobre Satanás es el primer paso hacia esa restauración total. Tal vez hoy enfrentamos pruebas, tal vez sentimos el peso del pecado o del mal a nuestro alrededor. Pero la promesa de Dios es que esto no es el final. Hay algo mejor que nos espera, y esa certeza nos da fuerzas para seguir adelante. En nuestras vidas diarias, muchas veces nos concentramos tanto en las dificultades que perdemos de vista la esperanza que Dios nos ha dado. La victoria final sobre el mal no es solo una promesa para el futuro, sino una verdad que nos transforma hoy. ¿Cómo afectaría tu vida diaria si vivieras con la certeza de que el mal ya ha sido derrotado? Quizás enfrentamos tentaciones, pero podemos resistirlas con la confianza de que no tienen poder sobre nosotros. Quizás sufrimos injusticias, pero podemos enfrentarlas con la esperanza de que la justicia de Dios prevalecerá. La victoria de Dios sobre Satanás no es solo un evento cósmico en el futuro, sino una realidad que ya ha comenzado. Cada vez que elegimos el bien sobre el mal, cada vez que resistimos la tentación, estamos participando en esa victoria. Cada acto de amor, de perdón, de fe, es una señal de que el mal está perdiendo poder sobre nosotros. ¿Te das cuenta de que ya estás viviendo esa victoria en tu vida? Aunque el mal siga presente en el mundo, su poder está disminuyendo cada vez que un creyente elige seguir a Dios. El mal no tiene la última palabra. Dios tiene la última palabra, y esa palabra es de vida, redención y restauración. Satanás y los ángeles caídos han elegido su destino, y ese destino es la destrucción. Pero nosotros, a través de Cristo, hemos sido llamados a una vida nueva, a una eternidad en la presencia de Dios. Esta es la victoria que nos espera, y esta es la verdad que debe guiarnos cada día. En resumen,
La victoria de Dios sobre Satanás y el mal está asegurada. Aunque todavía enfrentemos pruebas y tentaciones, sabemos que el mal tiene un fin. Este conocimiento nos da esperanza, fuerza y la confianza de que nuestras luchas no son en vano. Vivimos en el presente, pero con la vista puesta en la eternidad, donde el mal será destruido para siempre y viviremos en la plenitud del amor y la justicia de Dios. Después de reflexionar sobre la libertad que Dios da, el origen del mal, la paciencia divina y el destino final de Satanás, llegamos a una pregunta esencial. ¿Qué podemos aprender de todo esto para nuestra vida diaria? Si bien es cierto que Dios tiene un plan para derrotar el mal de forma definitiva, también es verdad que vivimos en un mundo donde el mal sigue presente. ¿Cómo enfrentamos esta realidad mientras esperamos la victoria final de Dios? El mal es una realidad que no podemos ignorar, y aunque sabemos que su destino está sellado, seguimos luchando contra sus manifestaciones todos los días, desde las tentaciones personales hasta las injusticias que presenciamos en el mundo. El mal sigue siendo una fuerza que afecta nuestras vidas. Sin embargo, en medio de esta lucha, Dios no nos deja indefensos. Nos ha dado las herramientas para resistir el mal y nos llama a vivir con fe, esperanza y amor. Una de las lecciones más poderosas que podemos aprender es que la respuesta de Dios al mal no es la venganza, sino el bien. A lo largo de las Escrituras vemos cómo Dios no destruye el mal inmediatamente, sino que lo enfrenta con paciencia, amor y gracia. Y nosotros, como sus hijos, estamos llamados a hacer lo mismo. No te dejes vencer por el mal, sino vence el mal con el bien. Este es uno de los principios más desafiantes, pero también más transformadores de la vida cristiana. Imagina una situación en la que alguien te ha lastimado profundamente. El deseo natural es buscar venganza o devolver el daño. Pero Dios nos llama a responder con amor y perdón. Esta es una de las formas más poderosas de luchar contra el mal, porque rompe el ciclo de odio y venganza. ¿Has tenido alguna vez la oportunidad de responder al mal con bien? Puede ser difícil, pero cuando elegimos perdonar en lugar de devolver el mal, estamos reflejando el carácter de Dios y participando en su plan para redimir el mundo. Un ejemplo de esto lo vemos en la vida de Jesús. Cuando fue arrestado y crucificado, en lugar de maldecir a quienes lo traicionaron y lo condenaron, oró por ellos. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Este es el mismo Jesús que nos llama a amar a nuestros enemigos y a orar por aquellos que nos persiguen. ¿Qué tipo de impacto tendría en tu vida si eligieras responder al mal con el bien, en lugar de reaccionar con ira o resentimiento? Otra lección que podemos aprender es que, aunque el mal aún exista, Dios es el juez final. A menudo, en nuestra frustración y dolor, queremos que la justicia llegue inmediatamente. Queremos que los que hacen el mal reciban su castigo de inmediato. Pero, como vimos anteriormente, Dios es paciente y está dando tiempo para que las personas se arrepientan. Esto no significa que el mal no será juzgado, sino que el juicio de Dios llegará en el momento adecuado. ¿Te has encontrado alguna vez en una situación donde te parecía que el mal triunfaba y te sentías impotente para detenerlo? Tal vez has visto una injusticia y te has preguntado por qué Dios no interviene inmediatamente. Es natural querer justicia, pero la justicia de Dios no siempre ocurre en el tiempo que nosotros esperamos. Él ve el panorama completo y sabe cuándo y cómo juzgar el mal de manera perfecta. Una de las historias más impactantes sobre este tema es la de José en el Antiguo Testamento. Sus hermanos lo vendieron como esclavo por envidia y maldad, pero Dios no actuó de inmediato. José
Tuvo que pasar años en la esclavitud y la prisión antes de que la justicia y la verdad salieran a la luz. Finalmente, no solo fue liberado, sino que Dios lo elevó a una posición de poder, y él mismo reconoció que, aunque sus hermanos intentaron hacerle mal, Dios lo transformó en bien. Esta es una lección profunda. Dios puede convertir el mal en bien, pero debemos aprender a esperar en su tiempo. ¿Cómo puedes aplicar esta verdad en tu vida diaria? La próxima vez que enfrentes una situación en la que sientas que el mal está ganando, en lugar de intentar tomar la justicia en tus manos, confía en que Dios está actuando incluso cuando no lo ves. Él es el juez perfecto y su justicia llegará en el momento oportuno. Aunque sabemos que Dios ganará la batalla final contra Satanás, también debemos recordar que, mientras vivimos en este mundo, todavía enfrentamos una lucha diaria contra el mal. No podemos ignorar la realidad de que Satanás sigue intentando apartarnos de Dios, y es importante que estemos espiritualmente preparados para enfrentar esta lucha. Dios nos ha dado las herramientas necesarias para resistir al mal, pero debemos usarlas activamente. En las Escrituras se nos anima a vestirnos con la armadura de Dios. Esto significa que debemos estar equipados con la verdad, la justicia, la fe, la salvación y la palabra de Dios. Estas no son solo ideas abstractas, sino herramientas concretas que nos ayudan a resistir las tentaciones y a mantenernos firmes en nuestra fe. La oración y el estudio de la Biblia son dos de las armas más poderosas que tenemos a nuestra disposición. ¿Cómo estás usando estas herramientas en tu vida diaria? ¿Estás dedicando tiempo para fortalecer tu relación con Dios y prepararte para enfrentar las tentaciones que se presentan? En la vida cotidiana, enfrentamos tentaciones de muchas formas. Pueden ser pensamientos negativos, deseos egoístas o influencias externas que nos alejan de Dios. Pero cuando estamos espiritualmente preparados, cuando hemos fortalecido nuestra fe a través de la oración y la reflexión, podemos resistir esas tentaciones con más facilidad. ¿Has notado cómo, cuando estás más cerca de Dios, las tentaciones parecen menos poderosas? Esto no es coincidencia. La cercanía con Dios es nuestra mayor fortaleza. Finalmente, la lección más importante que podemos aprender es que el mal no es eterno. A veces, cuando enfrentamos situaciones difíciles o vemos tanta injusticia a nuestro alrededor, es fácil sentirnos abrumados y pensar que el mal tiene demasiado poder. Pero la verdad es que el mal tiene un límite, y ese límite lo pone Dios. Vivir con esta certeza nos llena de esperanza, porque sabemos que la victoria final ya ha sido garantizada. ¿Qué significa para ti saber que el mal tiene un final? Esta es una verdad poderosa que debería cambiar la forma en que enfrentamos nuestros desafíos. A veces, cuando estamos en medio de una situación dolorosa, es difícil ver más allá del sufrimiento. Pero Dios nos invita a mirar más allá, a ver la eternidad que Él ha preparado para nosotros. Saber que el mal será derrotado y que la vida eterna nos espera nos da la fuerza para seguir adelante. En el Apocalipsis se nos da una visión del futuro donde Dios hará nuevas todas las cosas, donde no habrá más dolor ni lágrimas. Esa es la promesa final de Dios, y es una promesa en la que podemos confiar. ¿Cómo cambiaría tu perspectiva sobre los problemas de hoy si mantuvieras esta visión de esperanza en tu mente? Dios nos llama a vivir con la esperanza de que el mal no prevalecerá. Aunque hoy enfrentemos dificultades, sabemos que éstas son temporales y que lo que Dios ha preparado para nosotros es eterno. Vivir con esta esperanza transforma nuestra manera de ver el mundo, nos da la paz y la confianza para enfrentar cualquier situación, sabiendo que Dios está con nosotros y que su plan perfecto se cumplirá.